Les decía que hay que tener el oído agudo, abierto, para escuchar la palabra del Señor, porque dice la Biblia que la palabra es viva y eficaz y ella hará su trabajo. Ella quiere hacer algo en usted y en mí, quiere seguirlo haciendo en nosotros. Y por eso Dios dejó la palabra a nosotros, para nuestro servicio. Entonces debemos trabajar de la mano con la palabra. La palabra es nuestra compañera. La palabra es la que nos va a estar ahí guiando, ¿sí? Entonces, hoy vamos a ver cómo creer en la palabra y cómo tener un compañerismo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder y tiene poder para dar frutos. La enseñanza de esta mañana se llama poder para dar frutos. Y es el poder que da la palabra para dar fruto. Porque algunas personas piensan que están creyendo y no están creyendo correctamente. Piensan que están creyendo, pero no están creyendo bien. Y pensar que está creyendo, pero no está creyendo, pues lo va a llevar a que no crezca y se estanque y que viva engañado. Porque puede llegar a pensar que Dios quiere que sufra, pero la Biblia dice que Dios quiere que sea libre, que sea bendecido. Entonces hay una manera correcta de creer. Y tenemos todo para ganar porque la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios va a hacer lo que Dios dijo que haría, porque Dios cumple su palabra. Dios sí cumple sus promesas. Y está también el Espíritu Santo en nosotros, ya lo hemos visto. Y el Espíritu, junto con la palabra, hará que nosotros avancemos. Pero entonces tenemos que hacerlo bien. Si lo hacemos mal, no va a funcionar, no va a pasar nada. Entonces, por eso vemos que algunos no están ganando, no están en victoria. Tal vez falta un poquito de revelación o entender cómo funcionan las cosas espirituales, cómo funcionan las cosas en Dios. Y tenemos que entenderlo, aprenderlo, entenderlo, aplicarlo, ponerlo por obra. Y entonces veremos grandes frutos. Grandes frutos. Amén. Porque Dios no da pequeños frutos, Dios da grandes frutos. Entonces, si nos ha dado una palabra con poder, nos dará grandes frutos. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Permítame un momento porque no veo esto. 12, pastor. Hebreos 4:12. Sí, 4:12. Sí, leí el 13. Sí, era eso. Leí el capítulo 3, perdón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aunque es necesario que no haya corazón de incredulidad para apartarse del Dios vivo, pues sí, eso es una realidad. Entonces, este es uno de los textos más profundos, este versículo 12 de la Biblia, porque nos está diciendo que la palabra de Dios nos va a examinar hasta lo más profundo de nuestro corazón. Dice que es viva, porque la palabra de Dios es viva, tiene vida. O sea,
es como un ser viviente, ¿sí? Es viva. Entonces, no es solo la letra que está aquí plasmada, no es solo algo histórico que ocurrió en algún momento, sino que tiene vida y es una vida activa. ¿Por qué es una vida activa? Porque la palabra estuvo, está y estará. Mi palabra permanece para siempre, lo dice el Señor. ¿Sí? Entonces, la palabra sigue siendo hoy, sigue trabajando hoy, porque también está hablando del tiempo presente. La palabra de Dios es. No dice la palabra de Dios fue, ni la palabra de Dios será, la palabra de Dios es. Entonces actúa en mí hoy mismo, ¿sí? Sigue obrando porque está hablando en tiempo presente. Entonces no es solo información, sino que también es algo que va a llegar a lo más profundo de mi espíritu, de mi corazón, algo que va a transformar. Y ustedes ya lo han vivido, la palabra de Dios transforma. Dice también que es eficaz. Significa que es activa. En el griego esta palabra quiere decir que es activa, que es poderosa y que opera. Activa, la que está vigente, que se mueve, que es poderosa, tiene poder, ya dijimos que para transformar, pero tiene poder para hacer muchas cosas más y opera. Va a hacer algo, va a seguir haciendo algo. Y no falla, va a cumplir su propósito porque es lo que Dios dice. Entonces no va a fallar. La palabra de Dios no falla. Y dice, más cortante que una espada de 2 filos. Entonces, acá el escritor de Hebreos utiliza el ejemplo en lo natural, que es una espada con 2 filos. ¿Qué pasa con una espada de 2 filos? Pues que corta por lado y lado. Que en la dirección en la que el que está manipulando la espada la use, va a cortar. Si la usa así, corta. Si la usa así, corta. Si la usa así, corta por cualquier dirección, va a cortar. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra va a penetrar en cualquier dirección del corazón y que no solo consuela y sana, sino que también confronta y corrige. Entonces, la palabra nos ha salvado. La palabra ya nos ha sanado de muchas cosas. Tal vez haya falta más sanidad, ¿sí? Pero también confronta y corrige la palabra de Dios. Entonces, es de 2 filos. No importa cómo se use, siempre va a pasar algo con la palabra del Señor. Amén. Es efectiva, es precisa y es poderosa porque es la espada del Señor. No es de ningún hombre, no ha sido fabricada por ningún hombre, es la espada del Señor. ¿Sí? De 2 filos. No tiene un lado débil, porque, pues, si está sin la espada, no hay debilidad en esa arma. Es poderosa. Va a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Recuérdenlo, restaura, confronta el pecado, me va a mostrar mi error, me va a decir cómo corregir ese error, me va a consolar. Todo eso hace la palabra de Dios en nosotros. El hombre no puede escapar de su efecto. La palabra va a hacer algo en el hombre. Y por eso dice de 2 filos. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, Señor. La palabra me va a alcanzar sí o sí. A todos los hombres, en algún momento. Los va a alcanzar. No ha llegado el momento, pero los va a alcanzar. Entonces no puedo esquivarla. Si yo que ya escuché la palabra no puedo hacerme como el loco, sí. Como el que no pasa nada con la palabra del Señor. Algo va a pasar. Santo sencillo. No puedo buscar argumentos, porque sería como intentar argumentar lo que es perfecto. Dios es perfecto. No puedo hacer eso, ¿sí? No la puedo esquivar, no la puedo evitar. No la puedo tapar con apariencias religiosas, porque la palabra no solo me va a mirar por fuera, sino que lo más profundo del corazón y penetra hasta el alma y el espíritu. Amén. Y hasta partir, dice, divide el alma y el espíritu, la palabra, ¿se dan cuenta? Todo el poder que tiene espiritualmente. Entonces va a llegar hasta lo más íntimo,
hasta lo más íntimo de mi mente, de mi ser, de mis emociones, de mi voluntad. Todo eso hace la palabra del Señor. Completamente, no es un corte solo superficial. Y dice que es más cortante que una espada de dos filos. ¿Alguien se ha cortado con una hoja de papel? Sí, señor. Imagínense que la palabra es más cortante que una espada de dos filos. O sea, que debe ser un corte así, que se corta y no duele después, uno ni se da cuenta cuando se cortó. Así pasa. Llega hasta lo invisible, hasta lo más profundo de su corazón. Entonces, no solo será en las acciones, la palabra no solo me va a corregir en las acciones, sino también en el interior, en nuestras intenciones, acciones e intenciones. Dice también las coyunturas y los tuétanos, un lenguaje figurado. La Biblia no pues, le va a llegar allá, como tal el papel, que es un lenguaje figurado, pero quiere decir que hasta lo más profundo y hasta lo más escondido. ¿Dónde están las coyunturas y los tuétanos? Por dentro de nuestra piel. Así es lo que quiere mostrar acá el escritor, que va a llegar allá a lo que nadie ve. Llegará. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne, lo escudriña, lo mira a profundidad. La palabra de Dios me va a mirar mi falla o mi dolor a profundidad y va a hacer algo. Entonces, la palabra juzga, la palabra evalúa y la palabra revela, lo sacará a la luz. Pues no solo lo que hacemos, sino también lo que pensamos. Las motivaciones más ocultas del corazón las va a sacar a relucir cuando las intenciones son reales, cuando el corazón está engañado. Entonces, la misma palabra condena al que la rechaza, y la misma palabra salvará y da sanidad al que la recibe. Dos filos. Puede ser de juicio, pero también puede ser de vida eterna. Se aplica tanto adentro como hacia afuera. La aplicamos acá en la iglesia, pero también la aplicamos afuera. Dos filos. La persona decide si la rechaza. La palabra transforma el corazón, lo convierte, pero también juzga con justicia. ¿Sí? Todo eso hace la palabra de nosotros. Entonces, no debemos leer la Biblia solo para obtener información. Debemos leer la Biblia para que ella nos muestre todos nuestros errores. No es solo para predicarla, es para enseñar. Y no solo es para enseñar, sino que también es para transformar. ¿Sí? Pues, tiene muchas cosas. Eficaz, efectiva, poderosa, viva, más cortante que una espada de dos filos. Eso es lo que hace la palabra. Va a corregir todas nuestras intenciones, todas nuestras fallas, todas nuestras áreas ocultas. Va a moldear nuestro corazón. Todo eso va a hacer la palabra. Amén. Amén. Isaías, capítulo 5, versículo 10 y 11. Isaías capítulo 5. 55, perdón. Isaías 55. Diez y 11. Isaías capítulo 55, versículo 10 y 11. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come,
Versículo 11, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Entonces, la palabra de Dios hará lo que tiene que hacer, porque Dios la está enviando. ¿Sí? Y acá, como es costumbre, coloco un ejemplo de lo natural para que entendamos lo espiritual y vamos a verlo. Hará su trabajo, no vuelve vacía, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y entonces, ¿por qué la palabra falla en el hombre? Si está diciendo que hará lo que tiene que hacer. Pero si la palabra hace lo que tiene que hacer, porque es ordenada por Dios, pues la palabra no falla. Dios tampoco falla, sabemos que Dios no falla. Entonces, ¿quién es el que falla? Yo soy el que falla. Algo pasa en mí, porque la palabra no es viva y eficaz en mi vida. ¿Por qué no da fruto? Pues porque algo está pasando en mí. Y eso es lo que vamos a mirar. Eso es lo que vamos a estar revisando por estos días. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios y su poder, porque ella no falla. Hace algunos domingos atrás predicamos sobre hacer la palabra y ser hacedores de la palabra. Que veíamos que los insensatos y los descuidados pues no recibían la palabra, pues por insensatos o por tercos. ¿Quiénes la recibían? Los sensatos, los que están dispuestos a escuchar la palabra. Entonces ese es un punto importante. ¿Cómo estoy escuchando la palabra? Por eso les decía al comienzo, no se dejen distraer. De pronto afuera hay mucho ruido, no se dejen distraer. ¿Sí? Estén acá concentrados. Y saber cómo funciona la palabra, eso nos va a hacer que la palabra sea útil en mí y pueda dar fruto. Pero yo necesito saberlo. Necesito que la palabra me dé luz para aplicar la palabra, la misma palabra. Entonces, saber cómo funciona me hará entender cómo puedo usarla. Entonces, piense que la palabra de Dios es como un servidor de Dios, que el Señor lo ha enviado a que haga lo que tiene que hacer. Y es un servidor sabio, y es un servidor poderoso, es un servidor muy juicioso. Estaríamos diciendo que es como el mejor caballero que el rey ha enviado para hacer su trabajo, porque dice que no fallará. ¿Sí? Hará lo que el Señor le dijo que hiciera, porque lo está diciendo el rey. Hará lo que la mandó hacer sin falla. Y así ocurrió con la creación de todo el universo y de todo lo que Dios hizo. ¿Qué ocurrió? Dios habló y se hizo. Y fue perfecto. Dijo Dios y se hizo. ¿Cierto? En Génesis. Y todo fue perfecto. Entonces la palabra tiene poder desde el principio. La palabra ha venido haciendo lo que Dios le dijo que hiciera, y la palabra sigue haciendo lo que Dios le dice que haga. Entonces, si tenemos la palabra de Dios en nosotros y ha llegado acá hasta transformar nuestras vidas, de dejar la mala vida que llevábamos para convertirlo en una vida nueva, pero tiene que hacer algo más. La palabra no termina ahí, porque yo tengo que ser totalmente restaurado en todas mis áreas, en mi manera de vivir y en mi manera de pensar. ¿Y cuántas veces no hemos encontrado en la Biblia lo que buscamos o necesitamos? Pues muchas veces puede ser cuestión mía. O cuántas veces hemos orado y Dios ha contestado, ¿cierto? Está también lo opuesto. Hemos buscado y no hemos encontrado, pero hemos orado y Dios no lo ha buscado por medio de su palabra. Nos habla por medio de su palabra. Y Dios sabe qué es lo que necesitamos y Dios hablará a nuestro espíritu. El asunto es, ¿qué estoy haciendo yo para recibir la palabra y poder usarla en lo que yo la estoy necesitando? Miremos lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra.
hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Entonces acá nos deja ver que ya es como el proceso de la siembra y la cosecha, ¿sí? Riega, siembra y dará fruto. Eso hace la palabra. La palabra ha sido regada y sigue siendo regada cuando se predica. En estos momentos se está regando acá la palabra, se está sembrando. El problema es el terreno, la parábola de las semillas, ¿verdad? Dice que da para el hambriento. La persona tiene que querer recibir la palabra, tener hambre de la palabra, para que pueda entrar la semilla y la semilla pueda dar fruto. Lo mismo sucede con mi palabra, le envío y siempre produce fruto, siempre. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Acá comprueba que la palabra es eficaz y que la palabra es automática. ¿Qué significa que sea automática? Que va a funcionar sin necesidad de una causa externa. Va a hacer lo que tiene que hacer. Siempre va a funcionar. Nadie va a tener que intervenir para que la palabra funcione. Ella va a hacer, ¿sí? Como una máquina. Va a funcionar. Va a funcionar. Si la máquina sabe, va a funcionar. La palabra es perfecta, va a funcionar, ¿sí? Entonces, la palabra es como una semilla que va a entrar en sus corazones y va a dar fruto, ¿sí? Según su género. Entonces, poner el ejemplo en lo natural, si yo cosecho manzanas, tendré manzanas. Si yo cosecho manzanas, no voy a tener peras. Entonces, de pronto usted vino en esta mañana a buscar una palabra de sanidad, pero el Señor está dando una palabra de libertad. Pues esa palabra no le va a funcionar para su sanidad, pero usted recibió una semilla de libertad y en su tiempo, cuando usted necesite ese fruto, le dará libertad. Y entonces usted tiene que buscar en la palabra donde el Señor me da mi semilla para poder recibir sanidad. ¿Sí me entienden? El Señor va a darnos según el área que nosotros necesitemos. Todo depende de cómo estoy buscando yo la palabra para poder cosechar lo que yo necesito. Entonces, si una persona necesita una palabra para superar la tristeza y el Señor le quiere dar la palabra para superar la tristeza, pero resulta que la tristeza lo llevó a un bajo estado de ánimo y ni siquiera se pudo levantar de la cama. Y ese día en la iglesia predicaron sobre cómo superar la tristeza, pues se lo perdió porque el desánimo le ganó. ¿Sí? O supongamos que la palabra para superar la tristeza, él la leyó o ella lo leyó en su Biblia, pero se distrajo y no lo entendió y lo pasó por alto, como muchas veces hacemos, que leemos por leer y ni entendemos lo que leemos, pero leí y creemos que cumplí, pero tal vez Dios quería darle la semilla, pero como no me concentré, perdí la semilla. La palabra iba a hacer lo que tenía que hacer, ¿sí? Pero yo la dejé, entonces la semilla pasó derecho, se desperdició, se echó a perder. ¿Sí me entiendes? Amén. Ahora, pues, ¿qué pasa si ni siquiera leemos la Biblia? Pues si no leemos la Biblia y no vamos a la iglesia, pues no estamos recibiendo ningún tipo de semilla. Y entonces, ¿cómo va a cambiar nuestra vida? No va a pasar nada, porque no va a haber fruto por la palabra. O puede pasar lo contrario, que lee pero no pone cuidado y va a la iglesia pero tampoco pone cuidado, pues la semilla tampoco va a entrar, se va a desperdiciar y no habrá fruto. Ahora, dice que es la palabra la que tiene el poder, la que es eficaz, la que es más cortante, es la palabra de Dios. ¿Sí? No es la palabra de Buda o la de allá del mormón. No es la palabra del psicólogo desde la EPS. No es la palabra de San Gregorio. Es la palabra de Dios la que tiene el poder. Amén. Nada más. No es la palabra de mi mejor amigo. Es la palabra de Dios la que tiene el poder para mirar en lo más profundo y venga a ver qué le pasa a su corazoncito. ¿Sí? Es la palabra de Dios.
Y bueno, pues nosotros la predicamos. El Señor nos usa como instrumentos para que su palabra sea esparcida, para que las semillas sean regadas. Algunas personas no reciben la palabra, no son sanadas porque dejan de caminar al lado de la palabra. Entonces nosotros cuando hemos recibido al Señor Jesucristo, el siguiente paso sería ser discípulo y empezar a leer la Biblia, discipularse, estudiarla, orar, todo lo que debe hacer un cristiano nacido de nuevo para llegar a ser un discípulo. ¿Sí? Pero algunos dejan de recibir la palabra, dejan de caminar. Entonces la palabra va a seguir haciendo lo que tiene que hacer y ellos se quedaron atrás. Y por eso o se estancan o vuelven atrás, o se pierden. Entonces les voy a poner un ejemplo para que sea un poco más claro. Una cinta transportadora en una empresa, en una fábrica, que trabaja con alimentos. Entonces la cinta transportadora va y hay una maquinita que va depositando el alimento. ¿Sí? El operario está después, el operario está antes colocando el envase donde se va a empacar el alimento. La cinta transportadora va a seguir haciendo lo que tiene que hacer, ¿cierto? Que es girando para que las cosas pasen. La máquina va a seguir botando el alimento para que el recipiente sea lleno con el alimento. Y el operario pues debe colocar el recipiente. ¿Qué pasa si el operario se duerme? La máquina va a seguir dando el alimento, la cinta transportadora va a seguir girando, entonces va a seguir funcionando. Así es la palabra de Dios. Va a seguir funcionando, porque tiene poder, es eficaz, no se detiene, no descansa, sigue siendo predicada. Entonces, ¿quién es el que se duerme? La persona. Entonces, no va al lado de la palabra, porque se quedó. La cinta y de pronto se despertó, pero ya el alimento se desperdició, y de pronto fue mucho. ¿Cuánto alimento dejamos de recibir cuando no venimos a la iglesia? ¿Sí? ¿Cuánto alimento dejamos de recibir cuando no leemos en casa? Porque el Señor puede darnos, y lo hará, perlas preciosas. La palabra que yo estoy buscando lo dará, porque la palabra es el manual de la vida y tiene todo lo que yo necesito, todo lo que ustedes necesitan. ¿Sí? Entonces, la palabra no falla, Dios no falla, es la persona en la que falla. Eso es lo que pasa con la palabra. ¿Sí? ¿Claro, Sai? ¿Entienden? Sí. Mateo capítulo 13, versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. 12. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Entonces, paremos ahí un momentico. ¿Qué pasa acá? ¿Acaso el deseo del Señor no es que todos escuchen la palabra y se salven? Sí, porque si en la lectura pareciera que como que Dios no quiere darle a unos, pero sí quiere darle a otros.
¿sí? Pero está diciendo la causa. Está diciendo que ellos tienen el corazón engrosado, que ellos no quieren recibir la palabra del Señor y que esto había sido profetizado por Isaías. Porque, el versículo 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, o sea, una capa dura de muchas cosas que no permite que la palabra entre. Y entonces, ¿por qué el Señor habla con parábolas? Entonces, la parábola es el ejemplo de lo natural a lo espiritual. El Señor les está dando el ejemplo sin la enseñanza. ¿Pero a quiénes? A los judíos. A sus discípulos, ellos preguntaban, Señor, ¿por qué enseñas con parábolas? Pero a ellos sí les explicaba. Ahora vengan ustedes, les voy a explicar la parábola. Les explicaba en lo natural y les daba la enseñanza. ¿Sí? Versículo 16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Recuerden que les dije que es importante la manera en que, la disposición en la que yo vengo a recibir la palabra, o en la que yo me siento ya en mi casa a leer la palabra. Estoy completamente concentrado y apartando ese tiempo para el Señor, para leer su palabra, ¿sí? Es la disposición, la motivación correcta. Entonces, sus discípulos tenían la motivación correcta. Por eso les dice, bienaventurados, grandemente bendecidos sois vosotros, porque tienen los ojos abiertos y los oídos abiertos a mis enseñanzas, a mis palabras. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Pues Jesús no había venido. Ellos tenían a Jesús ahí. Los profetas y los apóstoles, los profetas y el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no tenían la palabra. Estaban esperando que se cumpliera. Entonces, por eso dice bienaventurados. Entonces, ¿nosotros qué? Somos bienaventurados, porque tenemos lo que otros no tienen. Nosotros tenemos lo que de pronto otros no tienen en otra nación donde no llega la Biblia. Y esa es la importancia del ministerio misionero. Versículo 18. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Pero más adelante vamos a hablar de las parábolas. ¿Sí? Él habla con parábolas. ¿A quiénes? A todos. ¿Pero a quiénes les permite que tengan revelación? A los que están dispuestos a escuchar. No es que Dios va a ser injusto y no le va a dar a los demás. Es que es por la disposición. Como decir algo. ¿Quiere almorzar? No, no quiero. Pues no le doy porque no quiere. Así de fácil de entender. Y yo no voy a desperdiciar mi almuerzo porque si me lo va a dejar servido, ¿me entienden? Por eso es que hay personas que dicen que han leído toda la Biblia 1 o 2 veces o 3 veces y no han nacido de nuevo. Porque la disposición no es la correcta. De pronto leyó la Biblia porque quería mirar si era verdad, que Dios existía. O de pronto leyó la Biblia para comprobarla con un libro de filosofía o de ciencia, a ver si era verdad. Pues esa no es la motivación correcta y por eso no se convierte y no sana. La persona que recibe la palabra es la que entiende que necesita de Dios y que necesita de su palabra, que necesita de su poder para ser transformado. Esas son las personas que reciben la palabra. Mateo 7:6, capítulo 7, versículo 6. Ahí atrás. Esta palabra me recuerda a mi hermano Ángel. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Entonces,
Dios no le va a dar sus perlas a los cerdos. Y acá pues nos está diciendo que no desperdiciemos el tiempo con las personas que no quieren recibir la palabra. No hay sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. ¿Qué pasaría si el Señor enseñara su palabra sin esa restricción que estamos viendo? Pues todos se arrepienten, todos creerían, todos se arrepentirían, así no quieran hacerlo, porque la palabra tiene poder. ¿Me entienden? La palabra hará lo que Dios le dijo que hiciera, que es llegar a los corazones de los hombres. Pero si Dios no pone esa restricción, la palabra va a pasar por encima de la voluntad del hombre y el hombre se va a convertir, así no quiere. Pero como Dios es un caballero, que Dios va a respetar su libre albedrío y sus decisiones, Él le manda la palabra y los demás deciden si quieren escuchar, recibirla. Él quiere que sea de corazón. Él quiere que todo sea voluntario y que todo sea de corazón. Pero Él no le va a echar algo valioso que es su palabra, eficaz, poderosa, a los que no la quieren recibir. No la va a desperdiciar. Por eso les ponía el ejemplo de la máquina. La semilla se cae, se desperdicia. Pero la palabra va a hacer lo que tiene que hacer. No la hará en usted, de pronto la hará en otra persona. Y entonces, si usted estaba esperando sanidad y dejó pasar la sanidad, la palabra de sanidad, llegó otro y recogió esa semilla y fue sano. Así funciona. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hemos visto que la fe es un tanque que yo tengo que llenar una vez que he nacido de nuevo. ¿Sí? Cuando yo recibo la palabra, esa palabra me irá llenando ese tanque. La fe es por el oír. Entonces, cuando yo recibo la palabra, voy creciendo. La palabra es la que me hará crecer. En fe y en gracia. Va de la mano. Es la palabra. Es por el oír. Entonces, algunas personas o algunos cristianos que no leen o que no van a la iglesia, pues no van a poder crecer en la fe y se van a quedar en un estado espiritual bajo, como un bebé espiritual, que lo vimos el miércoles también. ¿Sí? Necesitamos de la palabra, es necesario. La palabra no está en un segundo plano. La palabra debe ir con el creyente, siempre, todos los días de su vida. Ahí, juntos. Debe haber un compañerismo, como mi mejor amigo en el trabajo, y trabajamos juntos, y llegamos juntos al trabajo. Así debe ser la palabra. Siempre debe ir con nosotros, siempre. No podemos dejarlo a un lado, que si vemos a un lado no están. Se va adelante y se van mis frutos adelante. ¿Por qué los creyentes no dan frutos? Porque dejan la palabra a un lado. No hay compañerismo. La palabra va a seguir su camino, va a seguir avanzando. Entonces nosotros debemos ¿qué? Leer la palabra y recibir la palabra y recibir la palabra lo más que podamos. Si puedo invertirle la mitad del tiempo de mi vida a la palabra, háganlo. Sí, hay que hacerlo. Mateo capítulo 24, versículo 35. Y 35, el cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras no pasarán. Todo va a ir pasando, pero la palabra de Dios no pasará. Sigue estando ahí, sigue trabajando ahí, sigue orando ahí. Quiere orar en usted. La palabra no se va a quedar atrás, la palabra no va a decir, ay, pero es que el creyente no quiso leerme hoy. La palabra va a seguir avanzando. Todo se va a acabar, pero la palabra del Señor va a permanecer para siempre. ¿Sí? Va a estar ahí. Entonces, es algo tan valioso que a veces no le damos como el respeto y la reverencia que se merece y la dejamos a un lado. Es lo más valioso que Dios nos pudo haber dejado, además de su Santo Espíritu. Es el alimento del Espíritu. Dice el Señor que es una perla preciosa, que no la debemos desechar, dejar por ahí a un lado, dejar abierta en la casa llenándose de polvo o trancando la puerta. Debemos valorar lo que el Señor nos ha dado, todo lo que nos ha dado. Su palabra es valiosa. Debemos respetarla cuando es predicada acá. ¿Sí? Por eso es bueno estar en silencio y concentrados, pendientes. Salmos 36:6. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal lo conservas. Si queremos entender cómo Dios opera, cómo Dios obra, cómo es su justicia, debemos ir a la palabra para entender cómo son sus juicios, para entender cómo obra Él. Versículo 7: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Nosotros no merecíamos absolutamente nada del Señor, pero Él, en su amor y su misericordia, nos envió al Santo Espíritu y nos deja la palabra. Nos deja la palabra para que por medio de ella podamos conocerlo a Él, podamos saber quién es Dios, cómo son sus atributos, cómo es un Dios de amor, cómo es un Dios de justicia, cómo es un Dios perfecto, cómo es el Dios de gracia. Pero nosotros no aprovechamos eso. ¿Sí? Si nosotros entendemos y no olvidamos esta enseñanza, pues vamos a ponerla por obra y a recibir más de Dios. Y a su tiempo comenzaremos a dar frutos. Si la palabra le dijo a usted que lo iba a liberar de la tristeza, y el cambio de la tristeza es vivir en gozo, así haya una situación muy triste. Porque la palabra tiene el poder para darle el gozo en esa situación. También debemos aplicar la fe. Hay que creer. Si Dios lo dijo ahí es porque así es, porque su palabra es perfecta, poderosa y eficaz. Así será. Salmos 138, versículo 2. Y se me acabó el tiempo. Pero vamos a continuar, porque es necesario que quede en nosotros esta revelación de la palabra, de qué es la Biblia, cómo la uso, la estoy usando correctamente, o la palabra va delante de mí. Salmos 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces, si la palabra
ha sido engrandecida sobre todas las cosas, es lo más valioso que hay en esta tierra. Su Biblia es lo más valioso, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que comenzar a pensar, ¿qué estoy haciendo yo con la palabra del Señor? ¿Qué estoy haciendo yo con lo que recibo cada vez que la escucho? ¿Qué estoy haciendo yo con lo que leo? ¿Qué estoy haciendo yo en mis tiempos libres? ¿Voy a lo más valioso de este mundo, que es la palabra? ¿O nunca leo la palabra? Es necesario leer, amados hermanos. Es necesario permitir que la palabra deje la semilla para que pueda dar frutos. Entonces, Dios nos ha puesto todo para que nosotros avancemos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros maduremos, para que nosotros demos frutos y para que Dios pueda usarnos como obreros de su vida. Él lo ha hecho todo, pero es la responsabilidad nuestra. ¿Cómo estoy recibiendo la palabra? ¿Estoy haciendo lo que debo hacer como creyente? ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Comenzar a aplicar la palabra. Es parte de ser hacedores de la palabra. Ir caminando con la palabra. Siempre. Teniéndola ahí. ¿Qué pasa? Es toda la palabra. ¿Sí? Pero sabemos que lo más importante es Jesucristo. Y Jesucristo es la palabra. Lo que dice Juan 1. Jesucristo es la palabra. ¿Qué pasa si a la Biblia le quitamos los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Qué pasa? Pues no habrá lo que verdaderamente necesita la palabra. Es toda la palabra, no le puedo quitar eso. Por eso los judíos que tienen solo la Torá no pueden ser salvos. Les falta lo más importante, que es el evangelio. Aún con el libro de Romanos podríamos llegar a ser salvos. ¿Sí? No podemos quitarle nada. Es toda la palabra. Porque toda la palabra me sirve a mí para redarguir, exhortar, caminar en justicia, para aconsejar. Toda la palabra. ¿Amén? Vamos a usarla toda. Vamos a usarla toda. Vamos a estar dispuestos, vamos a respetarla, vamos a valorarla como Dios dice aquí en este salmo, por encima de todas las cosas. A veces hay algo más importante que mi Biblia, pero tal vez no lo sabíamos. Tal vez no sabíamos que la palabra es lo más importante en esta tierra. Pónganse de pie, por favor.